Bien, comenzamos con las entrevistas en Semana 24. Estábamos hablando de la cuenta pública, la última cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet. Una parte muy importante del gobierno de Bachelet ha sido la educación, las reformas a la educación. Y justamente vamos a analizar esa parte del mensaje presidencial. Para eso estamos con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Mario, gracias por acompañarnos acá en Semana 24 para analizar un poco lo que fueron los anuncios, pero también los balances de la presidenta Bachelet en materia de educación. Por ejemplo, la presidenta habló de la carrera docente, dijo que se está creando una carrera docente de alto nivel. ¿Cómo ven ustedes, los profesores, justamente de este tema? Bueno, lo primero es decir que hubo una gran carencia de anuncios, que fue el tema de la deuda histórica. La deuda histórica es una demanda que tenemos los profesores de muchísimos años, décadas, una espina, un dolor, con una tremenda injusticia. Colegas hoy día jubiladas que tienen pensiones de 180.000 pesos y que están dañadas, entre otras cosas, por el tema de la deuda histórica en su pensión, y no hubo ningún anuncio, nada. Una vez más, segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que no hay respuesta al tema. Hay una comisión trabajando hoy día, pero no ha avanzado significativamente. Perdón, Mario, te interrumpo ahí. ¿Qué anuncios esperaban ustedes con respecto a la deuda histórica? Nosotros esperamos que haya un gobierno alguna vez decente que repare esta injusticia. Hay informes de la OIT, hay informes de la Cámara de Diputados, hay concluyentes opiniones respecto a que corresponde una reparación porque hubo una injusticia muy grande que se cometió en dictadura, que ningún gobierno democrático ha reparado. Nosotros como gremio seguimos levantando ese tema muy fuertemente. Estuve yo en la OIT recientemente tratando de reactivarlo. Así que es una injusticia que no se ha reparado. La presidenta tuvo una segunda oportunidad con su segundo gobierno. Hasta ahora no lo ha hecho. ¿Cómo esperan ustedes que se repare? Finalmente, ¿cuál va a ser el mecanismo, la forma que ustedes están planteando para reparar este tema? Tiene que haber una propuesta del gobierno en el sentido de que puede ser por vía pensiones, un mejoramiento en las pensiones de los colegas afectados a medida que hay muchos jubilados y a medida que vayan jubilando tengan derecho a un adicional en su pensión. Puede ser con un bono, puede haber distintas fórmulas. La propia Cámara de Diputados, un informe que hizo el año 2010 también propuso una fórmula que a nosotros nos parecía posible. O sea, hay manera, tiene que haber voluntad política y por supuesto poner recursos porque es lo que se necesita y lamentablemente por lo mismo solo el Poder Ejecutivo tiene facultades al respecto, o sea que tiene que ser el gobierno el único que puede dar una solución respecto a este tema. Y nosotros seguimos luchando y no vamos a dejar de luchar, y así que de un solo profesor sin que haya habido justicia, nosotros como gremio vamos a asumir ese tema, lo tenemos como uno de nuestros temas centrales porque yo le digo, es un dolor. Es un dolor. Yo no fui afectado por deuda histórica porque yo no trabajaba en el sistema fiscal cuando se originó esto. Pero todos y cada uno de los profesores de Chile vemos a nuestros colegas jubilados en la situación en que están y ese dolor lo asumimos, lo hacemos nuestro y exigimos soluciones. Mario, y no vamos a dejar de hacerlo. ¿El Colegio de Profesores cómo toma este punto, por ejemplo, de la posibilidad que tú dices de aumentar lo que es la jubilación de los profesores por esta deuda histórica, en un contexto donde el sistema de pensiones está en discusión, una discusión bien profunda? De hecho, dentro de la cuenta pública también se anunció que el mes de julio entra un proyecto para reformar en parte el sistema de jubilaciones actual en nuestro país. El tema del financiamiento siempre es lo complejo. De hecho, desde el Ministerio de Hacienda han sido bien herméticos en decir, a ver, vamos a poder hacer lo que podamos, también por la situación económica. ¿Cómo se puede nuevamente levantar desde el Colegio de Profesores este tema de reparación, de mejorar, por ejemplo, las jubilaciones, las pensiones de los profesores en este caso? Bueno, tiene que ver con prioridades. En un país donde hay injusticia, donde hay necesidades sociales, las pensiones son el gran... No solo las de la deuda histórica, las pensiones en general del país son una de nuestras grandes carencias. Yo creo que hay unanimidad que el sistema de pensiones privado ha sido un fracaso. Los profesores en Chile somos un buen ejemplo de eso, jubilamos con pensiones que corresponden más o menos 25% del sueldo activo. La promesa fue 80% cuando se inició el sistema previsional. Entonces ha sido un fracaso. Su propia promesa que hicieron los propios promotores del sistema previsional privado dijeron eso y esto ha fracasado completamente. Esto requiere una reforma profunda. La deuda histórica entra más bien como un asunto reparatorio aparte del tema de la reforma profunda que hay que hacer al sistema previsional. Nosotros somos parte como gremio del movimiento No Más AFP y hacemos nuestra todas las demandas y todo el planteamiento que ha hecho esta campaña y esta organización que agrupa gremios, organizaciones sociales. Yo creo que hoy día el conflicto social más transversal que existe en Chile es el de las pensiones. O sea, nosotros vamos camino, todos vamos camino a pensiones de pobreza, todos, ustedes también, todos los chilenos,
Entonces esto requiere soluciones de fondo y lo que anunció la presidenta a nosotros nos parece absolutamente insuficiente, lo digo como parte del movimiento No Más AFP. Ahora, Mario, volviendo un poco a lo que es educación, la presidenta dice el pilar de la educación son los profesores en su discurso, ella habló de que se han dignificado las condiciones laborales, por ejemplo, dice desde julio de este año aumentaremos las remuneraciones docentes en el sector municipal en más de un 30% como promedio. El Colegio de Profesores, ¿ha visto una mejora en las condiciones laborales de los profesores del sector municipal? ¿Sí o no? ¿Qué falta también en eso? Mire, cuando la presidenta estaba haciendo su anuncio, habíamos miles marchando en las calles. Yo fui invitado a la cuenta, pero opté por estar en las calles marchando junto a estudiantes, organizaciones sociales y el Movimiento Social por la Educación, porque nosotros no estamos de acuerdo con que en Chile haya habido la reforma educacional que el movimiento social demandó por varios años, a partir del 2011 y antes incluso, con el movimiento Pingüino. Ha habido demandas por una reforma profunda en la educación chilena. Eso no ha existido. Y le voy a decir que específicamente en carrera docente nosotros dijimos antes y decimos ahora que esta no es nuestra carrera. Entonces, muy extraño que por un lado la presidenta se vanaglorie, ¿no es cierto?, en su cuenta de una gran carrera docente y le encuentra muchas virtudes, y los profesores, que somos los directamente involucrados en el tema, decimos categóricamente que no es nuestra carrera y que no estamos conformes. Y no tiene que ver solo con el tema salarial. Le voy a explicar que el tema salarial, los promedios siempre son engañosos, porque se habla de un promedio de 30%, pero ocurre que esto está concentrado en unos pocos, que son los de los tramos más altos, que son los tramos experto 1, experto 2, que son el 5%. El 5% de los docentes va a tener un incremento salarial relativamente importante. ¿Eso es cuando dice que van a ganar 800.000 pesos en promedio? No, ella se refirió al inicio. Mire, respecto de los que inician carrera docente, efectivamente el monto que dio la presidenta es correcto. Porque al inicio del ejercicio profesional docente hay un incremento significativo. Pero luego hacia arriba, esto depende de los tramos, y nosotros ahí tenemos una crítica de fondo que tiene que ver no con el monto salario, también decimos que no es tan cierto que van a subir los salarios del modo que se dice, porque esto es una media, depende mucho de los tramos, sino que estamos en desacuerdo con el concepto de carrera docente, que tiene que ver con evaluaciones externas, que saca al profesor del foco central, que es hacer clase, porque para usted subir en los tramos tiene que rendir unas certificaciones externas, que hace gente que jamás pisará la escuela donde el profesor trabaja, descontextualizado, y además que reivindica o pone en el centro algo que nosotros estamos cuestionando, que es que el ejercicio de la profesión docente se basa en estos estándares, en rendimiento en pruebas estandarizadas, en producir rendimientos en pruebas estandarizadas. Nosotros cada día más se nos incita por parte del sistema y estos modelos a ser más bien adiestradores de pruebas estandarizadas que educadores en un sentido integral. Nosotros queremos que los niños recuperen el derecho en Chile a una educación integral. Mario, pero el sistema hoy día en Chile, sí. para terminar la idea, el sistema hoy día en Chile promueve otra cosa, promueve que los niños sean un número y que los profesores nos veamos obligados a ser adiestradores de esas cifras que hay que rendir como prueba de buena educación, y nosotros no estamos de acuerdo que eso sea una buena educación. Pero ahora, te hago la pregunta que he escuchado varias veces cuando se le pregunta a los dirigentes del profesorado. ¿No quieren ser evaluados? ¿O cómo quieren ser evaluados? Porque finalmente todos en los trabajos, distintos trabajos, hay algún tipo de evaluación. Pero desde la ciudadanía se siente con esto que no quieren ser evaluados y que consideran que al profesor no hay que evaluarlo, que tiene que haber una evaluación dentro del mismo magisterio, podríamos decir. No, yo le descarto categóricamente eso. Nosotros no tenemos problemas con que se pondere el cómo desarrollamos nuestro trabajo, se pondere adecuadamente en base a diversos factores, pero que tengan que ver con lo que es nuestro trabajo, el problema es la que forma, es trabajar con los niños. El tema es quién evalúa, cómo se evalúa y qué se evalúa. Cuando usted tiene certificaciones externas a la escuela y no a las comunidades involucradas en la evaluación, cuando usted tiene que todo lo que usted va a tener que hacer para rendir en estas pruebas, para subir en la carrera docente, es rendir en estas pruebas, y por lo tanto el foco sale del trabajo central de lo que tiene que hacer el docente, que es el aula, el trabajo con los niños, con nuestros estudiantes. Usted le va a tener que rendir pruebas a estas burocracias externas, más que preocuparse de un buen trabajo en aula. Ese es un foco absolutamente errado, y esto está evidenciado internacionalmente. ¿Quién debería evaluar entonces? Deberían evaluar las comunidades, principalmente, y debería ponderarse el trabajo. ¿La comunidad educativa? La comunidad educativa, los propios pares, el conjunto de los que estamos involucrados dentro de la comunidad, que también los directivos deberían tener una parte, pero déjeme explicarle la idea central. El desarrollo docente debe ponderar diversas cosas, debe ponderar experiencia, debe ponderar desarrollo académico. Si usted hace un postítulo, un posgrado, un doctorado, un magíster, eso debería tener un incremento en su salario. Debería ponderar
las responsabilidades y funciones que usted cumple, debería ponderar cuánto usted colabora con sus colegas, si hace publicaciones, si hizo un curso a sus propios colegas de desarrollo, debería ponderarse lo que opina en general la comunidad, tener un porcentaje de importancia, y ese conjunto de elementos determinar que usted pudiera ir mejorando en su desarrollo salarial y profesional. ¿Qué es lo que hace esta carrera? Le voy a poner un ejemplo. Si usted hace un magíster en educación o un doctorado en educación, en esta carrera docente no vale nada. Nada. Que es una Esto inversión es increíble. también que hace el mismo profesor. Es una inversión que hace el mismo profesor, es un esfuerzo también profesional. Sí, claro. Usted cuando hace un magíster tiene que estudiar ramos de nuevo, tiene que hacer investigación, tiene que hacer tesis, tiene que desarrollar proyectos. Eso no vale nada. Por eso le digo, lo único que vale es ir a dar una prueba un día al año, un día al año que usted va a dar una prueba. Si ese día estaba enfermo, sonó, voy a usar un término poco académico, sonó, porque estaba enfermo, no estaba en buenas condiciones y por 4 años queda determinado su futuro laboral. Puede hasta ser despedido según lo que haya ido mal en esa prueba. Aunque ese profesor haya hecho un gran trabajo en su sala de clase, aunque ese profesor haya tenido excelente relación con su comunidad educativa, aunque sea valorado, querido y respetado, si ese día no tiene un buen puntaje en esa prueba, un puntaje además, esto es absolutamente estandarizado, descontextualizado de lo que el profesor hace. Por eso a nosotros no nos gusta esta carrera. No es un problema de no evaluarse. Cuando usted hace un magíster no lo evalúan. Cuando usted tiene que aprobar un posttítulo y tiene que dar pruebas y vuelve a estudiar y tiene que desarrollar investigación, no es un modo de estar siendo evaluado y eso no vale nada. Entonces nuestra crítica al tema de la carrera docente no es tanto salarial. Porque en promedio yo creo que es más bajo de lo que dice la presidenta. Nosotros hemos estimado que el promedio que sube en realidad es de 20%. Pero sube un 20% en promedio los salarios, pero se mete en esta lógica de estandarización, de producir rendimientos, de estar todo el tiempo en una competencia, de individualismo y no de colaboración con sus colegas. Entonces el concepto de la carrera docente es el que nosotros no estamos... Ahora, Mario, ¿cómo el Colegio de Profesores se puede hacer cargo? Yo sé que esto va a ser bien complejo, pero la anterior directiva apoyó justamente este plan de carrera docente. El expresidente del Colegio de Profesores, tu antecesor, también lo apoyó. Yo sé que ahí, obviamente, ustedes terminan llegando como la incidencia con los problemas que había en el Colegio de Profesores. De alguna manera no puede ser un borrón y cuenta nueva, a eso me refiero. ¿Cómo se hace cargo de ese cambio de visión con respecto a un punto tan esencial y tan relevante como es la carrera docente? Bueno, porque fue avalado finalmente por el Colegio de Profesores en un minuto. Sí, pero esa disputa yo creo que quedó bastante dilucidada con la elección del Colegio de Profesores. Cuando nuestra lista obtiene cerca del 70% de los votos y la anterior oficialista obtiene un 15%, es porque el profesorado tenía muy claro cuál era la posición que más lo representaba. Claro, pero más allá de eso... El problema es que el proyecto de ley se tramitó con el apoyo en su minuto y sale con el apoyo. Sí, esto es ley hoy día. Nosotros tampoco somos ingenuos y obviamente entendemos que esto es ley. Y hoy día estamos en una mesa con el Ministerio trabajando este tema. Hemos expresado nuestras críticas de fondo, pero a su vez también entendemos que hay temas de implementación que también hemos abordado con el Ministerio, porque la carrera docente, nuestra aspiración es cambiarla. Ya no será con este gobierno probablemente, es una demanda que le vamos a hacer probablemente a los candidatos presidenciales respecto a que nosotros esta carrera docente queremos hacerle modificaciones de fondo. Pero más allá de eso, en lo inmediato aplica y nosotros tenemos asumido eso y hemos estado dando asesoría a nuestros colegas respecto a cómo tiene que enfrentar esta nueva ley mientras no la cambiamos. Nosotros, de todo caso, somos categóricos en decir que esta no es nuestra carrera y que queremos cambiarla. ¿Hay algo que han podido avanzar con el Ministerio en lo inmediato para cambiarlo o ya definitivamente hay que esperar una próxima administración? Mire, hay cosas pendientes de la carrera, además, incluso que se han prometido y que nosotros estamos planteándolas con mucha fuerza dentro del Ministerio. Por ejemplo, la ministra prometió que a las educadoras diferenciales se le iba a pagar la mención y lo hizo como una promesa frente a la propia Cámara de Diputados cuando se estaba tramitando en su última etapa el proyecto de ley. Eso ahora, 2 años de haberse aprobado esa ley, no se ha cumplido. Hasta el día de hoy, las colegas educadoras diferenciales no tienen pago en su mención. Entonces, hay problemas de implementación, incluso con esta propia ley que no nos gusta, que no se está cumpliendo adecuadamente. Ha habido problemas con las apelaciones y con los encasillamientos. La respuesta del Ministerio ha sido muy lenta respecto a cuando los docentes apelan a su encasillamiento. Hay varias problemáticas que sí las estamos tratando con el Ministerio, en eso tenemos que ser justos, las estamos interlocutando. Pero hasta ahora no hay soluciones muy concretas. Nosotros nos hemos dado un plazo más o menos hasta junio para ver si esa mesa tiene resultados efectivos y si no, sencillamente no vamos a poder seguir conversando si la mesa finalmente solo dilata respuestas. Ahora, Mario, abordando también otros puntos de lo que ha sido el gobierno de Bachelet en educación. Está la ley de inclusión, está el fin del copago. ¿Cómo evalúan ustedes estas promesas de campaña que se aprobaron, se han ido implementando? ¿Cómo se vive la realidad de los colegios? Sí, mire, esa es una muy buena pregunta, porque si uno escucha a la presidenta en su intervención,
pareciera que educación es casi un mundo de fantasía. Y yo le quiero decir que hoy día en educación hay problemas gravísimos. En San Fernando, por ejemplo, los profesores hace 8 meses que reciben sus sueldos de manera a goteras. Les pagan un 15%, un 20%, a fin de mes, a mitad de mes otro poco. Les deben la previsión de hace muchos meses, años. Una sinvergüenzura de ese municipio realmente espantosa. Hubo un tema bien complejo ahí con Carabineros. Ha habido una represión brutal. Además, fíjense, les pagaron el 46% del sueldo líquido. Los colegas reclamaron, obvio, reclamaron con apoyo a sus estudiantes. Se desató una represión brutal de Carabineros por esa protesta que estaban haciendo los colegas, porque no le habían pagado el sueldo. Yo pregunto a cualquier trabajador si no le pagan el sueldo, si llevan meses en que no llevan recibiendo su sueldo. Si acaso no tendrían razón, no tienen razón nuestros colegas para estar molestos. Y más encima, los sinvergüenzas que no le han pagado su sueldo, que les han robado sus plata, mandan represión. O sea, en vez de resolucionar el problema de lo que están reclamando con toda justicia, los amenazan, los reprimen, los amenazan que si van a huelga o hacen alguna manifestación, los van a despedir cuando les deben sueldo. Entonces, y usted tiene este problema que se repite en la Comuna de Santiago, en Cerro Navia, en Valparaíso, que no les pagan la previsión, en Punta Arenas, en Ancud, en La Serena, y le puedo nombrar una enorme cantidad de comunas donde hay serios problemas de pagos de salario, problemas de previsión, y se pinta un sistema educacional como que está poco menos que en una situación maravillosa. Mario, pero eso no es problema más bien de los municipios que están... Hay un tema de municipalización, por supuesto, que está ahí en discusión, pero finalmente ellos son los sostenedores, en este caso, los que tienen que pagar el sueldo. Es que eso es justamente lo que nosotros reclamamos del modelo, este Estado ausente. Porque nosotros estos problemas se los hemos planteado a la ministra. El problema es San Fernando. Un colega del directorio nuestro conversó con ella, Guido Reyes conversó con ella y otros diputados en estos días. Y la ministra dice, no, nosotros no tenemos facultades para intervenir. Entonces, ¿quién interviene? Si no interviene el Estado para resolver un problema como el de San Fernando y de otras comunas, ¿quién interviene? Los colegas de Cerro Navia llevan años en que no se les paga la previsión, años en que teniendo derecho al bono al retiro, algunos no lo han hecho porque el municipio se gastó las plata. Y el Estado señala, nosotros no tenemos atribuciones para intervenir. El Poder Judicial no interviene la Dirección del Trabajo, no interviene la Contraloría, no interviene la Superintendencia. ¿Quién interviene para que se cumpla la ley? Fíjese que uno a veces conversa con la prensa sobre las demandas que tenemos de cambio en la ley para mejorar. Pero en este caso estamos hablando que se cumpla la ley. El problema es que la misma ley acá, y estoy de acuerdo contigo, la que impide hacerla cumplir, o sea, pagar los sueldos, que es una cosa de pura lógica. Exactamente. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Ayer, viernes, le mandamos una carta a la ministra de Educación pidiéndole un proyecto de ley, porque creemos que esa es la única solución para estos problemas del tipo San Fernando, Cerro Navia, Valparaíso, Punta Arenas, Ancud y larga cantidad de comunas, es que hay una ley que permita al Estado intervenir financiera y administrativamente, poner los recursos para resolver estos problemas, pero lo que no puede seguir ocurriendo es que los profesores no reciban su sueldo y nadie haga nada. Eso es lo que es inadmisible. Se habla de un sistema educacional que poco menos que ya es el más moderno del mundo, exagerando un poco, pero se le presenta como un sistema educacional absolutamente en desarrollo y hay problemas de este tipo. Mario, ¿y no se arregla un poco esto con la Ley de Nueva Educación Pública, que busca desmunicipalizar, que no está contemplado en esa ley o no estarán ahí también las soluciones para esto? No, lamentablemente no están ahí las soluciones y le explico por qué. Porque lo dicen ustedes mismos, el sistema de financiamiento actual es el que origina este tipo de dificultades y el proyecto de ley de nueva educación pública mantiene exactamente el mismo sistema de financiamiento. Entonces, mantiene la misma condición de sostenedor, por lo tanto, un Estado con poca capacidad de intervención. Mantiene el mismo modelo de administración y de gestión, lo que se llama una suerte de privatización endógena en jerga educacional y en estudios internacionales. O sea, que lo público opere con lógicas privadas. Entonces, cuando usted tiene el financiamiento vía voucher que se mantiene en este proyecto, que es algo que le hemos criticado nosotros como profesores, pero también lo han criticado hasta propios parlamentarios de la nueva mayoría, lo han criticado estudios académicos, que en uno de los nudos del problema de la educación pública en Chile es el sistema de financiamiento. Y este proyecto de nueva educación pública saca a los alcaldes de la administración directa y instala estos servicios locales, pero con el mismo sistema de financiamiento, vía voucher. O sea, cambia el actor, pero no cambia la profundidad de cómo se hace. Exactamente. Esa es nuestra crítica fundamental. Entonces, estamos cambiando, se habla muy rimbombantemente, nueva educación pública, fortalecimiento de la educación pública, y usted la mantiene con la misma lógica que le ha llevado a este deterioro. Es evidente, y no hay que ser mago ni genio para darse cuenta que eso no va a resolver los problemas. Nosotros tenemos una consulta el próximo 14 de junio
donde el conjunto del profesorado va a opinar sobre este proyecto y estamos con esto generando mucho debate y deliberación al interior del gremio y del profesorado de base. Nosotros vamos a tomar esa decisión ya de la postura definitiva, lo que diga esa consulta. Si nuestros colegas están en desacuerdo con esta ley, esa será nuestra postura oficial. Va a ser una consulta vinculante porque queremos un gremio donde las decisiones las tomamos entre todos. Pero yo, en principio, yo como presidente y la mayoría del directorio y la mayoría de la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores tenemos una postura muy crítica respecto a ese proyecto porque no cambia lo esencial. Y lo que necesita la educación pública en Chile son reformas estructurales y de fondo. Ahora, Mario, para ir finalizando, para ti, para el Colegio de Profesores, ¿no ha avanzado en nada la educación en estos 4 años con las reformas que se han implementado, con los recursos que se han inyectado? Porque hay un trabajo también del Ministerio de Educación. ¿No sirve de nada ese trabajo o rescatas algo? ¿Y qué rescatas? Mire, a uno lo ponen como negativo cuando hace todas estas críticas y eso un poco está implícito en su pregunta, pero la promesa del gobierno fue cambiar el paradigma de la educación chilena. Está explícitamente en su programa de gobierno escrito de ese modo. Y lo que ha ocurrido no ha sido eso. Lo que ha ocurrido es un cierto ayornamiento al modelo de mercado. Se han suavizado ciertos aspectos más brutales, se ha regulado algo más el modelo de mercado en educación, pero no se ha modificado la lógica de mercado en educación. Y cuando la educación se rige por esa lógica, se producen severas distorsiones como la que le estoy explicando en distintos campos. Y no estamos contentos ni los profesores, ni están contentos los estudiantes, ni están contentos los académicos, ni está contento el mundo social. Entonces, bien valdría que las autoridades se preguntaran a sí mismas, ¿qué pasa que nosotros mostramos una cosa tan maravillosa y a su vez el mundo social al cual está dirigido esos cambios no está contento? ¿Y quiénes están contentos? ¿Quiénes manifiestan beneplácito con estas reformas educacionales y con estas supuestas reformas? Los empresarios de la educación, el mundo privado de la educación, los sostenedores. Entonces, si no está contento el mundo social, no estamos contentos. Y si están contentos los que han convertido a la educación en un negocio, es una respuesta a su pregunta. No han habido los cambios de fondo que demandó el movimiento social y que requiere la educación chilena. Si además en esto no somos tan creativos ni tan novedosos, esto está estudiado, la propia OCDE, que no es un organismo antimercado, digamos, la OCDE es un organismo más bien defensor del mercado, un organismo internacional, señala que la educación chilena tiene excesivas lógicas de mercado y de tipo economicista en la educación y reiteradamente en sucesivos informes ha diagnosticado aquello. Y eso no se está modificando en forma estructural y lo que hay más bien es un ayornamiento y una suerte de maquillaje a este modelo de mercado, pero no una reforma profunda. Bien. Mario Aguilar, muchísimas gracias por acompañarnos en Semana 24 para hablar de un tema tan importante como es la educación. Un gran gusto. Gracias, buenos días. Muy bien, buenos días.